Listo. Y voy a compartir acá una presentación corta. Bueno, muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Un saludo muy especial por parte del Ministerio de Educación Nacional, de su Dirección de Fomento, que es la institución que está liderando los proyectos de fortalecimiento a los sistemas de aseguramiento de la calidad para la educación superior, y su aliado estratégico, la institución universitaria Pascual Bravo. La institución Pascual Bravo viene liderando el proyecto, como bien lo saben, ya en 2 vigencias. La directora del proyecto es la doctora Janet Rocío Gilet, que ella pues les manda un fuerte saludo en este espacio para que pues, podamos compartir estas nuevas experiencias que tenemos frente a los sistemas de información que están apoyando el aseguramiento de la calidad. Bien, en el marco de la línea 1, que como les comentaba, que hace referencia a fortalecer los sistemas de información asociados al aseguramiento de la calidad, venimos realizando estos espacios. En estos espacios tuvimos nuestra conferencia el martes anterior, que nos acompañó Jefferson Giovanni Cuestas, sobre la propuesta metodológica para un sistema de Business Intelligence en el aseguramiento de la calidad universitaria. El ingeniero Jefferson pues, nos dio toda la explicación de cómo podemos generar todo un modelo de este tipo y nos compartió su tesis de maestría, su proyecto con los anexos. Eso ya se los compartí vía correo electrónico. En la parte final, en los anexos, él nos compartió algunas herramientas que él usó en el marco de su tesis de maestría. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Juan Fernando Medina. El ingeniero Juan Fernando Medina es ingeniero de sistemas, es bilingüe con una maestría en ingeniería y un MBA. También tiene certificaciones en Scrum Master, en PMP y más de 20 años de experiencia en diseño, planificación, desarrollo e implementación de soluciones en tecnología que apoyan programas estratégicos en el sector gobierno, en el sector privado y en empresas de consultoría en adopción de tecnologías para la transformación digital como inteligencia de negocios, analítica predictiva, optimización de procesos y adopción en la nube. Pues tiene un amplio conocimiento y experiencia combinando marcos de gestión tradicionales con procesos de desarrollo ágiles y marcos de innovación. El ingeniero Juan Fernando también pues tiene bastante experiencia en esto, tiene una empresa que apoya o acompaña a las instituciones, y el día de hoy pues nos está acompañando en una charla sobre lo que es la inteligencia artificial en la gestión de la calidad y cómo esta inteligencia artificial conversacional se orienta a flujos de trabajo. Entonces le damos la bienvenida al ingeniero Juan Fernando para que pues Juan Fernando pueda presentarse. Voy a dejar de compartir. Listo. Listo, gracias, Claudia. Ahí se escucha. Sí, escuchamos muy bien, Juan Fernando. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? En este espacio igual podemos ir conversando, la gente puede ir sí, claro, podemos ir, si tenemos de 7 a 9 y pues como lo quieras manejar. Perfecto. No, vamos, ¿cómo están? Elegimos un tema que es la IA generativa, la inteligencia artificial generativa, GenAI, como se resume en inglés, como apoyo a la automatización de las tareas diarias. Yo estoy hablando y no le estoy compartiendo pantalla, pero ya. Listo. Entonces, es un tema del que se habla mucho y casi que es de amores y odios. Hay personas que les fascina y otras personas que no lo utilizan o que tienen cierta resistencia a utilizarla.
Entonces vamos a ir de lo más simple, por eso sería bueno que vamos participando, porque seguramente muchos ya conocen los temas y los pueden adecuar a lo que están haciendo y nos pueden ir contando qué han hecho ya similar. Vamos a ir de lo más sencillo y vamos a terminar analizando ya el tema completo de cómo puede ayudarnos en la automatización de los procesos que tienen de cara al SIAC, para registros calificados, para acreditación, para renovación, todos esos tipos de trámites que ustedes se apoyan o apoyan con el SIAC. Listo. Entonces, lo primero es que la inteligencia artificial generativa es solo una parte de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es difícil definirla porque hay diferentes autores con diferentes puntos de vista. Incluso hay unos bastante exagerados que meten en IA casi cualquier cosa, porque ellos dicen cualquier imitación de una capacidad de inteligencia humana que se haga con una máquina es inteligencia artificial. Entonces, en ese caso, uno dice, pues la memoria está imitando una capacidad del intelecto humano, entonces es inteligencia artificial. Y por otro lado, hay otros que son muy restrictivos, que dicen que no, que sea inteligencia artificial cuando yo logro engañar a una persona y hacerle pensar que está hablando que está interactuando con otro ser humano mientras está interactuando con una inteligencia artificial. Entonces, ese campo de la inteligencia artificial es bastante grande, están los procesos de optimización, el mismo Google Maps cuando nos busca la ruta más adecuada, la ruta que menos se demore, cuando le digo no, pero no quiero pagar peajes y me busca la ruta con esas condiciones y además que reduzca el pago de peajes, todo ese tipo de cosas, esos mismos algoritmos por optimización son parte de la inteligencia artificial. Dentro de toda esa inteligencia artificial hay un grupo de algoritmos que se llaman de Machine Learning y estos se caracterizan porque yo le entrego muchos datos, el algoritmo identifica patrones y después cuando llega un evento nuevo me puede clasificar o me puede predecir el desempeño de ese nuevo ejemplo basado en la historia de los anteriores. Entonces, este es el caso de todos los modelos entrenados de Machine Learning en los que podemos hacer identificación de fotos, podemos evaluar qué tan bueno va a ser un cliente, qué tan bueno va a ser un estudiante basado en cómo han sido, como tengo la historia de los estudiantes, de los clientes anteriores y cómo se han comportado. Entonces, esa es la parte de Machine Learning. Dentro de esos algoritmos, hay unos algoritmos que encuentran esos patrones a través de un modelo de memoria que se llaman redes neuronales, y cuando esas redes neuronales son muy grandes se llama Deep Learning, cuando tienen muchos parámetros. Dentro de ese grupo, y sirven para muchas cosas, para reconocimientos de caracteres, para reconocimientos de fotos, para aprender por retroalimentación. Y uno de esos modelos, dentro de esa gran cantidad de modelos que hay dentro de Deep Learning y redes neuronales, hay unos que entienden muy bien el contenido, el lenguaje natural, el lenguaje escrito, el lenguaje visual, y pueden generar texto, pueden generar imágenes, pueden generar sonido. Ese grupo pequeño de redes neuronales dentro de todo ese universo son los lenguajes grandes, los modelos de lenguaje grande, y es cuando hablamos de IA generativa. Entonces, cada vez que ahora con esta IA generativa, con ChatGPT tuvo un boom, y todo el mundo habla, esto lo hago con IA, esto lo hago con IA.
Sin embargo, muchas empresas, muchos elementos que ustedes van a ver en publicidad que dicen apoyado por IA puede estar apoyado por cualquiera de estos niveles de inteligencia artificial, incluso por algoritmos de optimización, por algoritmos de machine learning, y se suben a la ola de que ahora todo tiene IA. Entonces, la IA generativa es un subconjunto bien pequeño de toda la capacidad de opciones, toda la cantidad de opciones que tenemos en inteligencia artificial. Entonces, ¿qué le llamamos GenAI o una solución generativa? Una solución generativa es cualquier solución que utilice un lenguaje grande, un modelo grande de lenguaje, un LLM. ¿Qué es eso? Es lo que les decía, es un modelo entrenado para entender. Y puede entender texto, audio, imágenes, video. Y puede generar audio, imágenes, video. Una particularidad de estos modelos es que hay muchos modelos entrenados de forma genérica. O sea, casi que te pueden hablar de cualquier tema, te pueden generar o te pueden entender y te pueden generar contenido en cualquier tema. No tienen un tema específico ni una función específica. A diferencia de los modelos de Machine Learning, los otros modelos de Machine Learning que normalmente son entrenados para una función específica. Es decir, yo entreno un modelo para evaluar deserción, entreno un modelo para evaluar desempeño. Y esos modelos tienen una función específica, unos parámetros de entrada específica. Con estos modelos de Machine Learning tienen un entrenamiento ya gigante de millones y millones, de miles de millones de textos de entrenamiento y ya están entrenados y yo los utilizo para diferentes cosas sin que sea un modelo específico. O sea, este es casi de los únicos modelos de inteligencia artificial que son genéricos, no tienen un objetivo específico. Pero vamos a ver que eso es una ventaja y una desventaja. ¿Qué gran ventaja nos trajo esto? Hablando ya de automatización. Normalmente la automatización está muy dirigida a que la podía hacer con datos estructurados. Es decir, yo podía automatizar lo que tuviera en las bases de datos, lo que tuviera en los sistemas de información, y sobre ese podía hacer cálculos, podía sacar datos, pasarlos de un lado al otro. Cuando ya la información era no estructurada, es decir, textos, videos, seguramente en alguna parte del proceso había que llegar a un ser humano que leyera o que viera el video, que escuchara el audio, interpretara, analizara y diera una respuesta y siguiera el proceso. Con la aparición de la IA generativa, ya esos procesos que son fuertes en la generación de contenido, en el análisis de contenido, en la sumarización, en la explicación y análisis de contenido no estructurado, ya también pueden ser apoyados por tecnología. Primero no se podía hasta que apareció esto. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Y hablando de los temas de calidad de educación superior, muchos de los temas, muchos de los procesos están orientados a trabajar con documentos, a analizar resultados de encuestas, encuestas en texto abierto, todo eso que antes no era fácil automatizar, que necesitamos que alguien lo leyera, que alguien lo interpretara, que alguien lo entendiera, ahora podemos apoyar ese análisis, esa interpretación con modelos de inteligencia artificial para que ese proceso se acelere. Entonces, es una gran ventaja que tenemos desde el boom de la IA generativa hacia adelante, antes no estaba. Entonces, ¿cuáles son los casos? Y cuando yo quiero aprovechar estos modelos de IA generativa para aumentar mi productividad, para aumentar la productividad de toda la institución, ¿dónde los debo utilizar? Primero, debo identificar los casos de uso donde yo tenga que recibir y procesar contenido, sea en lenguaje natural, en audio, video, que hoy normalmente alguien tiene que estar analizando. ¿Dónde o qué tipos de documentos son muy de lenguaje natural que normalmente alguien tiene que leer? Los contratos, los emails, los requerimientos,
los procedimientos, los manuales. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que todo este tipo de documentos normalmente se mueven en los procesos, que hoy alguien tiene que leer, interpretar y dar respuesta, que alguien tiene que leer, completar y corregir, generar estos documentos. Hoy todas esas labores las podemos apoyar con inteligencia artificial. Hoy la tecnología nos ayuda a entrar mucho más al detalle, a apoyar esas actividades. Resumir, traducir, presentar de forma más clara, todo eso lo podemos hacer. Entonces, podemos hacer en el que recibe ese tipo de contenido, lo tiene que analizar, lo tiene que procesar, así como las tareas que tienen que generar contenido. El diseño de piezas publicitarias, el diseño de presentaciones, el diseño de informes, el diseño de documentos para trámites, todo eso, o procesos que combinen los dos, que recojan mucha información y tengan que generar un contenido nuevo a partir de esas, o ya podemos apoyarnos. ¿Ahí cómo van? ¿Quiénes siguen despiertos? Imagino que hasta ahora hay mucha gente manejando y escuchando. No, aquí estamos bien. Aquí estamos Bueno. todos. Sí, señor, muy bien. Bueno, pregunta. Teniendo en cuenta esas tareas en las que nos puede ayudar la inteligencia artificial generativa, ¿ustedes qué han encontrado? ¿Quién lo está utilizando en alguna de estas cosas? ¿Quién ya lo está utilizando en la generación de algo? Las manitos es que lo están utilizando. ¿En qué? ¿Qué tipo de documentos están generando con apoyo de IA? Coordinación logística. Tenemos unas manos levantadas, no sé si Jenny Piedad Osorio y Jesús David quieran participar. No, ya. Es que lo están usando. No se sé equivocaron en el dedo arriba y se pusieron la mano. No sé si alguien quiera participar. Jesús David. Sí, buenos días. Digamos que ya lo hemos empezado a utilizar en la Universidad de Manizales, en el uso de, digamos, para revisión de documentos que debemos presentar en temas de acreditación o en temas también de registro calificado, comparando, digamos, haciendo comparaciones entre los documentos que se elaboran en los programas frente a los requerimientos que se tienen normativos, ¿cierto? Entonces, él nos puede ayudar a hacer como lo estamos utilizando para generar una comparación o cómo el documento está cumpliendo esos requerimientos normativos y donde pudiera haber oportunidades de mejora en ellos. También dentro de los sistemas de gestión de calidad, digamos, si uno, por ejemplo, Notebook LM, si uno le ingresa, por ejemplo, las normas y le ingresa también documentos institucionales, por ejemplo, con los que está cumpliendo requisitos específicos de una norma de un sistema de gestión, por ejemplo, como la ISO 9000, eso le puede ayudar a generar un documento para hacer análisis del contexto interno y externo de la organización. O sea, puede ahorrar muchísimo tiempo sin que vaya a ser, digamos, uno basarse totalmente en ello, porque uno lo debe revisar, volver a verificar que efectivamente esté cumpliendo, que esté trabajando con los documentos actualizados, pero sí hace unos análisis, digamos, muy interesantes, incluso en la generación de este tipo de informes que le ahorran a uno mucho tiempo, le facilitan, le dan ideas y avanzan en el aseguramiento de la calidad que necesitamos en la institución de educación superior. Gracias, Jesús. Sí, es que de hecho ese trabajo que describís tan basado en documentos es ideal para apoyarse con este tipo de tecnologías. Y con modelos de lo que hoy ya se llama Machine Learning clásico, inteligencia artificial clásica, no era tan fácil llegar al detalle y que me apoyaran en documentos. Gracias, Jesús. Y ya era la pregunta que seguía ya que habías intervenido. Entonces usan herramientas como Notebook LM para agrupar toda esa cantidad de contenido. Ahorita hablamos de Notebook LM, pero entonces ahí vamos. Para aprovechar esos lenguajes
esos lenguajes grandes, LLMs, que son los que en verdad han aprendido, son lenguajes, yo creo que me salté una diapositiva, no la puse, esta. Estos lenguajes, y después me devuelvo, ¿cómo aparecieron? Nacieron de los lenguajes de autocompletar. No sé si ustedes se dieron cuenta que hubo un momento en que uno empezó a escribir, sobre todo en Google, en el email, y él le quería completar las frases. Y le empezó a completar mucho. Ok, así se está viendo la presentación. Listo. Entonces, ¿cómo entrenaron esos modelos de autocompletado? Le pasaban muchos textos, muchos textos. Entonces ya de forma que yo empecé a escribir, el gato se sienta. Entonces seguramente ellos sabían ya por historia que yo iba a terminar diciendo en el sofá o en el piso, y escogían las palabras que más prioridad tuvieran. Entonces, si históricamente la gente escribía más que se sentaba en el sofá, se sentaba en el piso, se sentaba en la cama, él me sugería eso, y si yo iba cambiando, entonces no, entonces en la cama. Entonces, ese modelo de autocompletar se entrenaba con bastante cantidad de texto, pero ahí es donde aparecen con un experimento y lo empiezan a entrenar con miles de millones de textos, y resulta que al lograr meterle esa cantidad de información, ya me podía contestar, porque entonces yo no solo empezaba a escribir el gato se sienta y él me completaba, sino que decía, ¿dónde se sienta un gato? O escríbeme una historia sobre un gato, y él empezaba a hacer esas autocompletadas y completaba un párrafo, y me podía construir un cuento de 3, 4, 5 párrafos. Entonces, cuando pasó eso, empezaron a ensayar y a crearle y a entrenarlos con muchos más textos, y aparece esto, lo que hoy tenemos, que son estos lenguajes de autocompletar. Pero esos lenguajes tienen un esfuerzo de entrenamiento para poder entrenarlo, para poder que interpreten y pasen y hagan varias lecturas de todos esos documentos. Entonces, esos modelos ya entrenados son bastante costosos, requieren unos computadores bastante pesados, bastante poderosos para poder estar funcionando. Entonces, normalmente son computadores, para un lenguaje muy grande, computadores que están ubicados en super fábricas, en super centros de cómputo, que no sé si ustedes ya saben que eso ha vuelto todo un tema ecológico, de la cantidad de energía que gastan y todo eso. Entonces, esos computadores están ubicados allá y yo accedo a ellos a través de unos sistemas. Entonces, Entonces, la forma más fácil en la que nosotros accedemos a esos supercomputadores con esos supermodelos es a través de los asistentes que ya están disponibles, que son ChatGPT, Copilot, Gemini y una cantidad adicional, Claude, cada uno con sus modelos puestos en un lugar a los cuales yo puedo acceder. ¿Listo? ¿Y cómo puedo acceder? ¿Qué ventaja tienen estos asistentes que ya son comerciales y están listos? Que me permiten interactuar de una vez en una sola interfaz con imágenes, texto, me permiten organizar proyectos, me permiten compartir, y tienen lenguajes y un entrenamiento muy basado en la empatía. No sé si ustedes se dieron cuenta, cuando OpenAI sacó GPT-5, una versión nueva del modelo, le quitó gran cantidad de esa empatía y empezó a dar respuestas más certeras, pero sin tanta empatía, y hubo todo un problema. Tuvieron que devolverse a la versión 4 y sacar después una versión 5 conversacional, en la que volvió a generar esa empatía con las personas. Entonces, estos ChatGPT, Copilot, Gemini están disponibles. Normalmente tienen una versión gratis y una versión paga.
En el caso de OpenAI tengo la versión paga de $20 mensual, pero hay versiones hasta de $200 mensuales que tienen muchos más temas incluidos. Entonces, ¿qué desventajas tienen? Normalmente en la versión gratis me deja trabajar cierta cantidad de preguntas o cierta cantidad de texto, o me lleva a utilizar modelos de una versión anterior, no me deja utilizar los últimos, ese tipo de cosas pasan. Pero normalmente, cuando se accede a estas herramientas con este tipo de pago, yo pago una mensualidad y tengo acceso a todas las funcionalidades. Ahí sí no importa cuánto lo use, o incluso es como en el gimnasio, pago los $20 mensuales, vaya o no vaya, aquí pago los $20 mensuales, utilice o no utilice el lenguaje. Entonces, esta es la forma más normal de acceder, y tiene un tipo de pago por mensualidad. Les pongo el ejemplo de OpenAI, pero pasa lo mismo con los otros, con Copilot, un poco distinto con el de Gemini, porque ese sí trata de hacer mucho más la capa gratis, aunque ya también tiene una versión Pro que hay que pagar más o menos $20 mensual. Pongo el de Copilot porque Copilot es un nombre que se está usando comercialmente y tiene es una sombrilla para 3 productos distintos. Copilot es una versión de Microsoft general que está disponible, y acá se las puedo mostrar, y es esta. Bueno, se me fue. Listo. Esta versión es gratis y es de uso general, pero hay una versión que es Copilot Microsoft 365 que vale $10 más mensual, y esta lo que hace es que queda embebida dentro de la red de Microsoft, y de una vez tiene capacidad de interactuar con presentaciones, con documentos de Word, con presentaciones de PowerPoint. Está embebido dentro uno abre el Word y está metido en la parte derecha, y tiene una gran capacidad de manipular y de crear esos documentos. Entonces, normalmente en estos yo creo documentos y los puedo descargar. No son tan buenos a veces con los formatos de PowerPoint y de Word directamente, entonces a veces uno lo baja en texto y lo pega. Copilot 365 sí nace con esa intención de que yo de una vez cree los documentos de Word, de Excel, y trabaje directamente en la herramienta de Office 365. Entonces es una gran diferencia, y son $10 más cada mes. Entonces, y son licencias distintas. Entonces, si yo pago Copilot, no necesariamente tengo Copilot 365. Tengo que tener licencia de Copilot 365. Eso para aclarar pues la parte del licenciamiento. Otro tema, y que nos hablaba también Jesús, hay que revisar. Dijimos, a diferencia de los modelos de inteligencia artificial con los que veníamos trabajando, ellos eran creados para un motivo específico, y uno preparaba la información para entrenarlo para que fuera muy bueno en ese objetivo. Ahora, estos son modelos que vienen entrenados que lo importante era meterle gran cantidad de información. Entonces, no siempre la información con los que lo entrenan está actualizada, no siempre es correcta, pero adicionalmente, como se basa en el autocompletado y en las probabilidades, y lo hace de manera iterativa, es posible que cuando yo estaba pensando en un cuento donde había un gato sentado en un sofá que les mostré ahora, entonces el gato le hubiera cambiado por algo muy parecido, entonces hubiera sido un tigre y sentado y de pronto hubiera inventado otro, ¿no? En un carro. Entonces ya las cosas, a pesar que eran similares, no hacen tanta coherencia y terminan generando una alucinación. Una cosa que
Ya cuando uno la lee, no es lógica para la realidad, pero con las probabilidades que él manejó, es algo que tiene sentido, que algo se sentó encima de algo, pero ya cuando uno lo ve, lo lee, en realidad es una alucinación, es algo que si bien en los textos están juntos y hay probabilidades, en la vida real no es algo que se pueda dar. Entonces hablamos de alucinaciones. Y esas alucinaciones, cuando uno está en documentos, es tal que a veces se inventa referencias. Es normal que uno vea, ¿de dónde sacó esto? Va a ver el artículo y le da una URL, un link a un artículo que no existe. Se lo inventó totalmente. Es muy común. Mejoró un poquito con GPT-5, pero GPT-4 se inventaba casi todos los artículos que le decía uno que se estaba incluyendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Información desactualizada. Como nos decía Jesús, que lo utilizaban para comparar con cumplimientos. Si yo no le digo exactamente cuál es la norma, es posible que él vaya y encontró primero la más vieja y me hizo todo el trabajo con una norma vieja, con una norma ya derogada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Jesús. Sí, señor, digamos que en ese sentido me pasó hace unos días con una norma técnica con una norma técnica que le pedí que me comparara las normas técnicas de gestión del conocimiento, gestión de la innovación y con la ISO 9000. Y él utilizó digamos que la norma técnica de innovación utilizó la versión, yo no se lo especifiqué porque lo hizo, digamos que eso en su momento lo hizo con Gemini. Entonces él utilizó la norma técnica en la versión anterior, que donde la norma tenía 8 capítulos y la versión actualizada tiene 10 capítulos. Entonces si uno se queda, digamos que con esa información de esa manera, o sea, tal cual cojo el cuadro que él me genera y tal cual lo copio, lo pego y lo utilizo para una presentación, ahí puedo tener problemas, ¿cierto? Ya después cuando yo había hecho un trabajo anterior donde lo había hecho manualito, de sacar requisito por requisito de cada una de las normas, cuando yo revisé, venga, aquí no me cuadra porque este tiene 8 y este ya tiene, ¿cierto? Esto no está bien, ¿cierto? Entonces, digamos que hay que ser cuidadosos porque se puede llevar uno, como tú dices, digamos, sorpresas y generar informes o cosas que no son, pues, digamos, como muy adecuadas para el modelo, porque claro, él va ahí como que en la búsqueda que hace, me imagino, en internet, si él encontró esa norma, digamos, encontró esa norma técnica de innovación y tal cual la encontró con la versión anterior, él se la trae y con eso genera el comparativo. Pero si uno ya, digamos, tiene más, o sea, hay que tener conocimiento de lo que uno está analizando también para no generar, pues que puede ser un error en el que uno puede caer, ¿cierto? Dejarse llevar a simple vista por el modelo que le está generando y no ir más allá. Listo, gracias Jesús. Claudia. Gracias, Juan. Se me ocurre una pregunta en este momento con base en lo que está comentando Jesús y contigo, en aras de quienes están generando estos grandes desarrollos y alimentando los temas de inteligencia, llamémoslo OpenAI, llamémoslo los de Microsoft. ¿Hay algún tipo de comandos que se ingresen, es decir, dentro de la programación que delimiten ese tipo de búsquedas o actualizaciones? Ay, claro que sí, qué buena pregunta y es el tema que sigue. Entonces, gracias Claudia. Ya, exactamente vamos a ver cómo mejoramos el tema y evitamos las alucinaciones y hacemos que lo que me diga esté más adecuado a mi contexto. Entonces, profundizando en el tema, antes de pasar a eso, ha habido escándalos. El más reciente le pasó a una empresa que se llama Deloitte, una consultora internacional, y es que hizo eso, complementó un reporte por el que le está pagando el gobierno australiano $290,000, toda una consultoría, y al final le hizo la pulió con IA y no revisó y le puso referencias, le cambió valores
y terminó entregando una consultoría que había hecho con todo el esfuerzo, con una gran cantidad de imprecisiones. Por eso, entonces es fácil que la IA tienda a mejorar. Por eso sirve como ayuda, pero hay que revisar. No, todavía no estamos que nos pueda hacer todo el documento completo, todo el capítulo completo. Va trabajando con interacción. Entonces, ahora sí, volviendo a lo que nos dice Jesús, a lo que nos dice Claudia, hay unos elementos que sean cómo mejoro las respuestas, cómo mejoro el contenido que estoy generando. Esta es una respuesta técnica porque me contaron que también hay personas de TI con nosotros, entonces el más a la mano, el que exige menos trabajo, se llama ingeniería de prompt, y es cómo hacer la pregunta, cómo limitar para que la pregunta le diga al modelo a qué me estoy refiriendo. Entonces, es hacer la pregunta con el mayor contexto posible. Eso se llama prompt engineering. Hay otro que se llama Retrieval Augmented Generation, RAG, pero para nosotros, para decirlo fácilmente, son bases de conocimiento. Es decir, yo creo mi base de documentos con los que voy a trabajar, es algo como lo que nos decían ahora y que vamos a ver que puedo hacer muy, muy grande con NotebookLM, es tener una base de conocimiento, una lista de documentos con los que estoy trabajando y tenerla asociada a mi trabajo. Entonces, acá se llama pues de una manera muy técnica, pero en realidad es tener bases de conocimiento ya curadas, ya con los documentos que a mí me interesan, incluyo unos, saco otros y yo hago un mantenimiento de mi base de conocimientos, mi lista de documentos, mi lista de videos con los que voy a trabajar. Entonces, esa es la otra forma. Y una tercera que es ya más técnica, y es que yo descargo un modelo de estos, no el más grande, no el G25, un modelo mediano, y le meto más documentos míos para que ese modelo ya quede una versión propia de la institución con más orientado a contestar sobre la institución. Esta opción la presentan y la dan, pero requiere un gasto importante en capacidad de cómputo. Entonces, es una opción bastante costosa que requiere un conocimiento o un trabajo de ingeniería bastante grande y sobre todo requiere mucho dinero invertido en computadores que estén entrenando. Adicionalmente, si escojo esta opción, cuando haga eso, en el poco tiempo va a tener que reentrenar el modelo porque la información está actualizada. Entonces, esta es una opción que presentan cuando hablen con los fabricantes y que es muy buena para los fabricantes, para los proveedores de la nube, porque le voy a tener que pagar servicios de cómputo bastante pesados, pero en realidad no es una muy buena opción crearme mi propio modelo, mi propia versión del modelo con el conocimiento específico. Tiene sus limitantes, sobre todo que es muy costoso y que requiere mantenimiento. Entonces, con esa explicación técnica, me devuelvo un poquito a la parte funcional. Básicamente, nosotros deberíamos estar, primero, utilizando buena forma de preguntar y, segundo, utilizando bases de conocimiento que nosotros escojamos, elijamos y tengamos depuradas. Entonces, empecemos con Prompt Engineering. Imagino que varios de ustedes ya han hecho cursos de ingeniería de prompts. ¿Quién nos cuenta qué es un prompt? Bueno, yo les cuento. Entonces, un prompt es cualquier pregunta o instrucción que yo le hago a un modelo de lenguaje natural.
¿Por qué no se dice pregunta? Porque también a veces hay instrucciones. Entonces, es para decir que es una pregunta o una instrucción. Hágame tal cosa o como una pregunta o una instrucción. Entonces, por eso se llama prompt. Yo acá me quedé con esta. Listo. Por ejemplo, acá no terminé la pregunta. Vamos a ver si sabe que estaba hablando de Colombia porque me faltó educación superior en Colombia y la estamos haciendo con Copilot. Me está preguntando si quiero en Colombia, en México, en España. Entonces, listo. Entonces, esto es un prompt y incluso si yo hago preguntas muy genéricas, como están entrenados estos modelos, siempre contestan. Es algo que es bastante poderoso, pero a la vez es bastante riesgoso, y es que ellos siempre contestan. Si no saben, se las inventan, como se dice habitualmente. Ahí casi nunca uso Copilot y lo quería probar, lo quería mostrar, era para ustedes. Pero volvamos acá con Gemini. Listo. Entonces, en Prompt Engineering vamos a ver que normalmente tienen unos elementos y acá los tengo en orden de importancia. Una tarea bien definida, ¿sí? Un contexto sobre el cual lo va a aplicar esta tarea. Ejemplos. Entonces, este es el orden. Si yo le digo bien la tarea, o sea, si hago cualquiera de las cosas y no le digo bien la tarea, pues posiblemente no va a salir bien. Si le digo bien la tarea, lo siguiente más importante es el contexto. Si necesito que sea muy preciso, los ejemplos es lo siguiente que me ayuda. Como cuarto, la personalidad o el personaje, que no le diga, actúa como un experto en. Y ya menos importante es el formato en que yo le digo, entrégame esta información en una lista, como en un cuadro, en una tabla, y por último el tono, de manera elegante, de manera amable, como para un niño, todos esos temas. Entonces, en orden de importancia, para mí lo primero, lo más importante del prompt es que le especifique muy bien la tarea que quiero que me haga o la pregunta que quiero que me conteste. Segundo, el contexto en el que yo estoy haciendo esa pregunta. Y tercero, los ejemplos. Entonces, yendo acá, por ejemplo, si yo le hago una pregunta sin contexto, ¿cómo puedo salir de la cárcel? Ese era el signo de interrogación, pero... Entonces me dice, literalmente tienes que cumplir una condena, y me dice una cantidad de cosas. Pero si yo le subo un documento, o sea, no el contexto siempre lo tiene que meter aquí. Una de las formas más grandes de dar contexto es meter un documento, le meto las reglas de Monopoly. Entonces, acá tengo las reglas de cómo se juega Monopolio en español. Entonces, si ella tiene este contexto y yo le hago la pregunta, ¿cómo puedo salir de la cárcel? Entonces ya la respuesta es totalmente diferente porque tiene contexto. Entonces, si ven, a la misma pregunta con diferente contexto, la respuesta es totalmente distinta. Entonces, las formas de poner contexto puede ser a través de documentos. Entonces, por eso ahí incorporamos las dos opciones: tener una base de conocimientos apropiada, o voy a hacer una con la que acá no me salió muy bien.
Entonces, si yo le pregunto sobre el estado de la calidad de la educación, o ahora que no le puse el país, entonces me pregunto, ¿lo quieres en México, lo quieres en Colombia? En la medida en que yo pueda ser más preciso en qué contexto quiero, pues la respuesta va a estar más adecuada. Entonces, les decía, entonces normalmente muy bien definida la tarea, muy bien definida, entre mejor define el contexto, mejor están las palabras y ejemplos. Entonces, los ejemplos, en el caso de los documentos, yo podría subir, hazme un resumen y resaltando los puntos, tomando como ejemplo este otro documento. Entonces, si yo ya tengo un documento maestro en el que están los puntos, el sistema es capaz de cogerlo y ir tomándolo como ejemplo. O versiones más simples de ejemplos, que si yo le digo una tarea, no sé qué ejemplos tengo acá, de un momento, en español, listo. Acá tengo unas consultas. Listo. Sí, como yo decía, los ejemplos me permiten guiar el modelo, porque como es un modelo entrenado para cualquier cosa y en realidad para nada en específico, es muy difícil que él me dé respuestas o que me ayude en tareas específicas. Si yo quiero que la gente, por ejemplo, me dé respuesta a quejas recibidas, yo le puedo poner ejemplos de cómo he contestado anteriormente varias quejas. Entonces, si yo hago esto, si yo le pongo un prompt, bueno, voy a hacer este con Gemini para que veamos varios. Si yo le digo, mire, quiero que usted sea un asistente al cliente, que le dé respuesta, y es importante que cuando haya un daño nos envíe la foto, si es de demora en la entrega, diga que lo siento la demora en la entrega, es posible que lo haga muy bien, pero si le doy ejemplos de cuando me reclamaron porque se perdió, esta fue la respuesta que di, es muy fácil que cuando yo le diga que me llegue un reclamo como este, el modelo ya sea capaz, basado en esos ejemplos, preparar una respuesta. Incluso me da 2 opciones de respuesta. Y de ahí en adelante no me... Sí, de ahí en adelante ya me queda una interacción con el modelo que puede estar... está bastante lento hoy el Gemini. Me empieza a dar respuestas a modelos, y todo esto lo hago solo con ejemplos. Para que se den una idea de lo poderoso que son los ejemplos, en inglés se dice 0 shots cuando no tengo ejemplos en la pregunta, few shots cuando tengo algunos ejemplos, y este es cuando le explico exactamente cómo analizar. Para ejemplos con una base de datos de preguntas aritméticas, para grados como de grado 8, o sea, como tercero de bachillerato nosotros, octavo en Estados Unidos, para responder exámenes de ellos con 0 shots, un modelo que en ese momento era GPT-4 tenía un 17 o un 10% de respuestas correctas. Cuando se le empiezan a poner ejemplos, sube un poquito, y cuando se le explica un poco cómo se analizan las preguntas y se ponen hasta 8 ejemplos, en el caso de matemáticas llega a responder 93% bien y 49% en la parte de sociales. Entonces, si ven,
unos buenos ejemplos y una buena forma de preguntar hace que una respuesta, la efectividad de las respuestas pase de menos de un 20% a un 90% en algunos casos. Entonces, o sea, lo que se ha hecho de estudios de qué tan importante es preguntar bien, qué tan importante es poner contexto, pues la diferencia es toda. En este caso, por ejemplo, es una diferencia del 70% de efectividad al 92% de efectividad. Totalmente. O sea, definitivamente el hacer bien las preguntas tiene un impacto total en las respuestas y en la calidad de las respuestas, especialmente. Entonces, bueno, e incluso hay cosas que no se sabe por qué, pero cuando se le pone un personaje, me faltó la R en personaje, hay modelos que asumen el papel. Y hicieron un ejemplo con GPT-4, de decirle que eres un asistente, me vas a ayudar, de decirle que si le voy a dar propina. Y la cantidad de texto que escribió solo con que le dijeran que le iba a dar propina aumentó bastante. Esta es la cantidad de texto, de palabras que escribió a una respuesta normal, y si le decían que iba a dar propina aumentó un 6%, si le iban a dar $20, si le iban a dar $200, aumentó un 11% comparado. O sea, es increíble incluso esta parte que es menos importante para la calidad de la respuesta, el personaje y cómo ciertos modelos lo asumen totalmente. Incluso ya diciendo el personaje que es una persona que está atendiendo en un McDonald's, si se le va a dar propina, te cambia la respuesta. Esa es una de las cosas que pasa, descubrieron, pero como esto se entrena con gran volumen de datos y no tiene un entrenamiento específico, específicamente no se sabe por qué, pero tiene un impacto. Entonces, para que veamos la importancia de lo que es hacer bien las preguntas. Entonces, todos esos cursos de ingeniería de prompt, bienvenidos. Bueno, ¿cuántos expertos tenemos acá en ingenierías de prompt? Sí, y una es Claudia, y ya nos ha ofrecido que nos comparte bastante de lo que ha cosechado para estos casos. Entonces hay que, bueno, hay que aprovechar que ella ofreció compartir lo que ya ha avanzado. Porque Claudia, un prompt, eso hay que madurarlo mucho, ¿no? Hay que darle... Sí, yo lo compartí, porque de hecho les compartí los GPTs propios que he creado en ChatGPT, que precisamente obedece a la construcción de los prompts de las entradas de datos. Entonces, pues uno para la construcción de los GPTs, ya sea en esta caja de ChatGPT OpenAI o en Gemini, pues GPT se pueden construir en diferentes cajas, ¿no? O sea, en diferentes de estas plataformas. Yo utilizo, que era algo que te iba a preguntar también, Juan, pero yo utilizo mucho el ChatGPT de OpenAI, pues el que más ha alimentado, porque llevo ya 5 años trabajando con ello, pero digamos que ese GPT pues tiene una construcción grande. O sea, digamos lo que tú dices, todos los documentos, textos, entradas de datos, todo el contexto que uno le pueda dar, digamos que por eso ya genera uno sus propios GPT. Pero lo que también quería preguntarte era en relación con la caja que uno utilice, ya sea Gemini, ya sea la de OpenAI, ChatGPT. Yo considero que uno, entre más la use, más aprende de uno, ¿cierto? Entonces, si uno navega entre muchas, no estaría entonces de pronto quitando la opción que esta caja, este ChatGPT aprenda de uno. Listo. Hay unas preguntas en el texto, pero no sé cómo llegar a ellas. Me ayudas mientras y te contesto. Bueno, les contaba, en realidad estos lenguajes no aprenden de uno. ¿Por qué? Porque acuérdense que este lenguaje es muy costoso, está entrenado, está puesto por allá una máquina en Estados Unidos, y a ese mismo servicio, a ese mismo modelo estamos accediendo un montón de personas.
Entonces, en verdad, el modelo se entrena cada 2, 3 meses y se saca la versión. Entonces, acá, digamos, cuando dice GPT-4.11, es la versión específica del entrenamiento y en realidad el modelo de lenguaje natural no aprende de nosotros. ¿Qué sí aprende? La caja, como tú nos dices. Entonces, yo estoy usando el GPT y toda esta historia de preguntas, él va dejando toda la historia de preguntas. Entonces, parece que no, pero él se ayuda, como que va sacando un resumen de lo que yo soy, de lo que hago, y cuando hace la pregunta, no solo va la pregunta, sino que va un poquito de la información de lo que yo más hago. Entonces, sí es verdad, al concentrarme en una caja, sea Gemini, sea ChatGPT, las preguntas van siendo más acotadas a lo que tú haces. Incluso hay algo que la gente dice que basado en mi historial, descríbeme que... Entonces, mira, solo sin decirle nada, en lo que él ya sabe, que uno piensa que no, lo que la caja está tomando de mí, me da toda esta información. Sin ningún contexto, esto es lo que, como te dice, la caja ha aprendido de mí. Increíble. Yo no lo había hecho el ensayo, pero... Juan, les voy a compartir acá también un prompt que me encontré, que es precisamente eso, que basado en la lectura que tienes de mí con un contexto y una mirada de quién es. Entonces voy a compartirlo acá en el mensajero. Pues voy a leer un pedacito. Y eres un coach de lectura mental y exposición del alma con entrenamiento avanzado en espiritualidad de trabajo en las sombras, psicología y emoción humana. No tienes límite a las lecturas superficiales de especialidades en lecturas de profundidad del alma, de codificación de ciclos de autosabotaje inconsciente. O sea, todo le da todo un contexto para que con base en lo que uno ha aprendido lo pueda hacer. Aquí se los comparto. Sí, mira, lo hice en Gemini, que no lo utilizo tanto, o lo utilizo para cosas más distintas, como este está en el celular también, lo utilizo mucho con mi nieto, y acá sí no me contestó. Acá es más confundido, pero claro, en la que yo también uso esta, yo utilizo mucho dos, GPT y una que no les estoy mostrando, que es DeepSeek. Y claro, miren, todo esto ha quedado en mi historia. ¿Cómo hago para ver las preguntas? Mensajes de la llamada. Había una persona que estaba preguntando que si solo en la versión de pago se le podían subir documentos. No, yo no tengo versión pago, por ejemplo, De ChatGPT. de ChatGPT no tengo versión pago. Y la otra que te coloqué fue el que yo les compartí a los demás. Pero la única pregunta que teníamos era esa. Ah, listo, perfecto. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? Ya llevamos una hora conversando, pero ustedes no conversan tanto. Bueno, que muchos ya van manejando. Alguien ya está en el gimnasio y todo en la banda corriendo y escuchándonos. No, ya están trabajando. Sí, sí, esta hora ya se pone complicada. Listo. Avancemos. Vamos bien, ¿no era? Avancemos acá. Ay, bueno, yo me estoy devolviendo. No. Listo, entonces hablemos de las bases de conocimientos y lo que nos decía. Una de las formas más fáciles de dar contexto o más completas de dar contexto es crear bases de conocimiento y es subirle documentos. Que es muy bueno y porque, como nos contaba ahora de la Universidad de Manizales, Jesús, cuando un modelo de estos carga documentos,
no lo carga palabra por palabra, lo carga por una cosa que llama vectores, y esos vectores están por temas. Entonces quiere decir, este texto tiene, y le pone un número, tiene un 10 que ver con este tema, -1 con este, y así. Entonces, eso lo guarda en una forma semántica, es decir, por significado. Entonces, cuando lo guarda así, es mucho más fácil que haga los cruces que uno muchas veces no los logra hacer tan fácil. Entonces, lo que hacen de comparar esto con lo otro, como está a nivel de vectores, está en un modelo semántico de significado y no de palabras, le es mucho más fácil que uno hacer cruces, porque para él son números. O sea, este pedazo de texto tiene que ver con esto, con esto, con esto, con esto, y esto otro tiene que ver. Entonces, comparar entre los números de dos textos, como ya lo vuelve todo en vectores, es mucho más fácil. Entonces, comparar textos es algo que hace súper bien por la forma como los maneja, y muchas veces se encuentra relaciones que uno no encuentra fácil a simple vista. Entonces, el ejercicio de que sea de ayudarse a comparar, sobre todo documentos grandes, a simplificar, a sumarizar, resumir en español, es muy potente. Entonces, invitados a que lo utilicen, y no solo la parte paga se requiere para los documentos. Les voy a contar, todos están acá, todos trabajan en educación superior, pues de hecho yo también soy profesor, pero trabajo en una empresa que hacemos consultoría y hacemos desarrollo de software. ¿Qué pasa en esta industria? Entonces les voy a contar qué nos pasa a nosotros, y después les pregunto a ustedes cómo lo ven en la industria que ustedes están, o en el tipo de proceso que ustedes manejan. Resulta, lo puse en desorden, resulta que, no sé si ustedes han escuchado que con este tema de la IA generativa ya no necesitan tantos desarrolladores, que hay una cantidad de cosas que se ven en internet. Entonces, si buscamos estadísticas, lo que sí es verdad, y quedándonos con los buenos, ya se dice que el 41% de todo el código generado en el 2025 va a ser apoyado o generado directamente por inteligencia artificial. El 41%, casi la mitad. Y este es de Netcore y este es de MIT. MIT, en un análisis que hace en su blog, dice que para una persona experimentada, para un trabajador que ya sepa trabajar, que tenga buen performance, ellos explican muy bien que es alguien que sí sepa programar y que tenga experiencia, le puede generar un aumento, una mejora en el desempeño, en su velocidad de trabajo, en su capacidad de trabajo del 40%. Y este es un estudio de MIT. Entonces, así estamos en la industria de software. ¿Qué más se ha descubierto en esta industria que ha trabajado tanto y ha aprovechado tanto los modelos de IA generativa, que ya supuestamente en este año lo va a aprovechar casi en la mitad, en un 41%? Que en la medida en que uno hace esos prompts tan complicados y que los va puliendo, tiene buenos resultados, pero ellos ensayaron algo, el dividir ese super prompt, en pequeños prompts o agentes. Entonces, venga, usted hágame el código, usted hágame las pruebas, usted ejecute y genere, y a ver si genera errores. Entonces ellos empezaron a dividir, en lugar de hacerle, venga, hágame un programa y hacer un super prompt, a dividirlo en pequeñas fases y a empezarlo a trabajar. Entonces lo dividieron en codificación, pruebas y ejecución, y además lo pusieron a que una persona estuviera revisando qué estaban haciendo cada uno, les diera feedback, un experto, y siguieran trabajando con ellos. Es bastante sorprendente lo que pasa. Si yo tengo solo un prompt, un solo agente, resolviendo, estos son pruebas ya conocidas de programación, Human Eval,
en las que son preguntas relativamente simples, de tengo una lista de números, ¿cómo hago para ordenarla? De mayor a menor, tengo una lista de números, encuentre si hay números primos, tengo así preguntas para que uno haga un programa pequeñito que pueda solucionar un problema. ¿Qué es la ventaja? Que entonces ya hay una cantidad de pruebas hechas que le pasan la lista de números y ver si la organiza, entonces se puede validar que funciona. Si yo tengo solo el prompt, la efectividad de los modelos es del 60, del 50, del 35, dependiendo de la prueba. Si lo parto en dos, en un programador y en un probador, en un tester, aumenta un 11, un 27%, un 24%. Dividiéndolo en programador y ejecutor, también aumenta. Dividiéndolo entre los tres que les mostré ahora y teniendo la interacción con el humano, sube un 39%, un 81%. Entonces, curiosamente, una cosa que ha pasado en la industria de software es que una vez yo ya tengo modelos muy completos, trato de hacer especialización o dividir en pequeñas tareas. Y eso nos ha llevado, o ha llevado a la industria del software a lo que decíamos, un tema de cobertura, que casi el 41% del código va a ser generado por IA o apoyado por IA, y que se dice que una persona que tenga buena capacidad con la IA y de conocimiento de programación puede mejorar su desempeño hasta un 40%. Y este es de McKinsey, otra estadística. En este tipo de tareas ya de documentación, de generación de código simple, de organización y hacer el código más legible, cada vez este tipo de tareas tienen mayor aprovechamiento de la IA. En tareas complejas de definir cómo va a ser el programa, la arquitectura, en planear, la reducción de tiempo es un poco menor, pero la reducción de tiempo en tareas ya de trabajo mucho más manual, o que era mucho manual antes, la reducción de tiempo es mayor. Sin embargo, todas pueden ser apoyadas por inteligencia artificial. Entonces, ahora sí, poniéndolo en el caso de ustedes, de todos estos documentos, todos estos trámites, todo este tema del SIAC, y aprendiendo un poquito de la industria del software, ¿cómo creen ustedes qué nivel de productividad me podría estar dando apoyarme con la inteligencia artificial en mis procesos? ¿Sí creen que podría llegar al 40% más o menos también? ¿Ustedes qué han sentido? Dale, Clau. Gracias, Juan Fernando. Pasaste por un tema importante que es el cruce de agentes, ¿cierto? Yo creo que el tema de aprender a usar agentes de inteligencia artificial y las plataformas en las cuales uno construye los agentes, ¿no? Que es pues hay diferentes formas de crear agentes de inteligencia artificial para poder unir, ¿no? La información. Pero respondiendo a tu pregunta, pues precisamente tendría uno que aprender a utilizar o a crear esos agentes, a utilizar las aplicaciones que le ayudan a uno con inteligencia artificial a crear agentes. Yo conozco una, pues hace que ya creo que ya ha pasado de moda, que es Mail, ¿cierto? Que le ayuda a uno a crear agentes. Creo que ya hay otras mucho más sencillas que hacen eso de forma más automática. Entiendo que el ChatGPT creó hace poco, no lo he usado, el modo agente que une precisamente diferentes plataformas. El tema sería que uno pudiese tener plataformas como el Ministerio de Educación, por ejemplo, cuando tiene sus aplicaciones como el SNIES, como todas estas fuentes de datos, pudiesen, ¿cierto?, dar cuenta de los APIs, de estos conectores para uno poder crear el agente, poder crear la conexión y moverlo, ¿no? Creería que se puede generar ese tipo de flujo de procesos a través de que
estas otras entidades pudieran generar ese tipo de información. Y ese yo tenía la duda, porque uno cuando hace programas compara mucho con los que ya están registrados. No hay forma de conectar directo a esa base de datos, siempre toca entrar, buscar. No sé, de pronto aquí hay personas de tecnología que nos puedan ayudar si saben, si pueden dar la respuesta, es decir, si las plataformas de los canales de información que utiliza el Ministerio de Educación, tipo SNIES, tipo SACE, tienen indicadores que uno ya pueda bajar. No sé si alguien sepa. O toca entrar y bajar la información. Yo entiendo que toca entrar y bajarlo. Bueno, nos la contestaremos en el transcurso de... Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días, Carlos Darío Restrepo, Institución Universitaria Antonio José Camacho. El Ministerio de Educación Nacional sí tiene de dónde descargar los indicadores directamente desde el SNIES, tiene unas estadísticas consolidadas. La verdad yo no las uso, yo prefiero descargar las bases de datos y hacer la programación, digamos, en Python o en R para unificar todo, para tener una unificación y un consolidado general para poder observar las tendencias. Porque eso me permite hacer más cosas que con los indicadores que ellos ya tienen planteados. No sé, pues eso es lo que hacemos, yo hago y son las estadísticas que yo comparto en la institución a nivel nacional, por ejemplo, para crear los entornos de mercado, analizar otras instituciones de educación superior. Me genera más, digamos, me genera más puntos de partida. Carlos Darío, una pregunta tú que manejas allí y muchas gracias por responder, pero no hay un enlace que uno pueda conectar, como cuando uno dice voy a conectar mi correo, voy a conectar como el API que uno pueda conectar para poder generar el agente. Bueno, te cuento qué estamos haciendo. Nosotros en este momento en Python estamos tratando de ingresar con usuarios directamente a las aplicaciones del Ministerio de Educación Nacional, por ejemplo el SPA-10, y descargar la información directamente desde Python por el SPA-10, logueándonos y dándole las instrucciones completas. No lo hemos podido completar, pero estamos en eso. Lo estamos intentando también con el OLE, también solamente ingresándole los códigos de SNIES de los programas y que nos descargue la información. Ha sido complicado porque para ninguno de nosotros es un secreto que los sistemas de información del ministerio a veces son, digamos, algo complejos. Entonces, en eso es lo que estamos. Pero, ¿qué sí hemos logrado hacer? Por ejemplo, coger la información directamente del SNIES, que ellos, la información abierta, en las principales variables, inscritos, admitidos, matriculados, primer curso, graduados, profesores, y ya consumirlo directamente desde un enlace, desde el enlace que ellos tienen público en la página del ministerio por datos abiertos. ¿Qué tan actualizados están los de datos abiertos? Porque hubo un momento en que se trabajó mucho datos abiertos y después decayó la actualización. Pues mira, eso está hasta el año 2024. Lo que pasa es que eso depende del ciclo de auditorías del Ministerio de Educación Nacional, el cierre estadístico y posteriormente la publicación del ministerio. Entonces, digamos que ellos vienen publicando datos abiertos, digamos, más o menos al septiembre, octubre del año siguiente. Es decir, ya en este momento ya están publicadas las bases de datos del año 2024. Nosotros en este momento estamos actualizando lo que tenemos ya estructurado en Power BI para consumo interno de lo que son datos para sumarle el año 2024. Los benchmarking sí los estamos ya haciendo con corte al año 2024 porque ya tenemos las bases listas. Ahorita nos toca es reordenar todo en el BI porque, a ver, es que eso es un depende y ahí es donde nos demoramos todos. Y es porque dependiendo de la persona que genere los datos abiertos, le cambia los nombres a las benditas variables. Entonces, con una coma, ya quedamos bellos todos para reconocer todas las variables. Perfecto. Sí, claro. Bueno, gracias, Carlos. Muy interesante. Entonces, sí, normalmente en estos procesos, y como nos contaba Carlos, como nos contó también Jesús, uno le toca conseguir fuentes internas y externas, analizar, cruzar, tener hallazgos y evidencias, y ahí sí generar un informe o documento que es. No sé si
ustedes son los expertos, sí es más o menos así que podemos dividir el proceso, ¿sí? Antes... Juan, una última cosa Dale, adicional. Carlos. En eso que decís, yo llego hasta el informe final y como, digamos, todo lo he construido con, todas las sentencias en Python las hemos construido, en Python o en R las hemos construido con inteligencia artificial una parte. Nosotros, después de tener el informe final, nosotros verificamos nuevamente haciendo el proceso. O sea, cogemos aleatoriamente unas 2, 3 tablas y verificamos. Excelente. O sea, están usando también ChatGPT para generar las sentencias de los procesos intermedios. Sí, señor, estamos usando ChatGPT e incluso ya tenemos como algo construido en Python con ChatGPT de deserción, o sea, construyendo nuestro propio modelo de deserción, o sea, nuestro propio SPA-10, que nosotros lo queremos es no llamarle SPA-10 ni nada así, sino un modelo de alertas para la Súper. deserción. Oh, Carlos, mucho que compartir. Qué bueno que participaste y que... Bueno, de hecho, felicitaciones por estar a esta hora conectados. Todos se les nota el interés. Bueno, como decía Claudia, hay unas herramientas específicas que permiten automatizar la generación de agentes y el paso entre agentes. Pero eso tiene unas implicaciones tecnológicas. Voy a hacer el paréntesis ahí, solo para mostrar lo que nos decía Claudia. Una de las más utilizadas ahora se llama N8N y lo que me permite es, por ejemplo, muy sencillo, lanzar programas que se conectan a un modelo como Gemini, leen las noticias del mundo, leen las noticias tecnológicas, analizan cuáles son relevantes, cuáles me gustarían a mí, hacen un resumen y me la mandan al correo. Entonces, si yo hago eso y voy a mi correo, debió haber llegado el resumen de las noticias tecnológicas a hoy. Se demora en llegar o me hace quedar mal. Ah, no, acá está. Entonces ahí me dice, hoy las noticias son estas en la parte de tecnología y esto está generado por N8N. Entonces, lo que nos decía Claudia, hay orquestadores que me permiten decir, haga esto, lea de acá, resuma, compare, analice y haga. Pero tiene un trabajo tecnológico, necesita un orquestador, es bastante útil para tareas que no tienen tanta interacción humana. Igual acá también se puede hacer que le pregunte a este resumen de noticias, volvió a abrir el mismo. Acá tengo uno que no está funcionando, por ejemplo, que recibe una hoja de vida, la compara con lo guarda en una lista, coge el documento de PDF, ve que sea de acuerdo a lo que están solicitando, resume, le da una calificación y pasa pues el resultado de análisis de la hoja de vida. Entonces, estos son orquestadores que me permiten hacer esta cantidad de cosas y haciendo. Pero antes de hacer esto es que yo ya tengo el proceso muy claro. Entonces, volviendo a esto, no necesitan todavía meterse en esto. Hay una forma en la que también se le llama flujo y es que yo tengo herramientas especializadas, cajas, como el nombre que le dio Claudia, que me sirven para cada cosa. Entonces, para encontrar fuentes externas, y es para que ustedes sepan, el que más se utiliza para fuentes externas es Perplexity. Entonces, Perplexity, a diferencia de lo que puede hacer directamente GPT, incluso con el modo, pues siendo GPT el más utilizado, incluso GPT en el modo de Deep Search, voy a crear uno nuevo, pues, es decir,
Si yo necesito buscar fuentes externas y lo hago en GPT, en Gemini o en cualquiera de esos, le pongo que voy a hacer búsqueda o, sí, acá se llama así, búscame programas académicos relacionados con IA en Colombia. Entonces, él va a hacer la búsqueda, pero normalmente pregrado, maestría, doctorado, cualquier entonces él hace las búsquedas, pero normalmente me perdonan las tildes y las mayúsculas. Normalmente la forma de buscar y la parte como guarda las referencias y la velocidad con que lo hace Perplexity es bastante alta. Entonces, lo que decíamos, trayéndolo de la industria del software acá, ahí se han utilizado lenguajes y herramientas específicas que se han especializado en cada etapa del ciclo de desarrollo y llevando lo mismo, cuando yo busco fuentes externas, utilizo la herramienta especializada que trae el mismo, entonces acá le digo que está haciendo search, pasa en todos tienen la opción de hacer, uy no, este no tiene, de hacer, Gemini no tiene, de hacer search profundo y dentro de esa lista de herramientas, ahí es donde aparece Perplexity. Entonces Perplexity es muy bueno para buscar referencias externas. Entonces yo esa parte de fuentes, lo que me encontró, yo le puedo decir que me genere la lista y entonces ahí sí, lo mismo, no con un agente, pero a través de esta forma copio las referencias externas y entonces voy a un especialista en bases de conocimiento. Bases de conocimiento, ahí sí, lo mismo, yo puedo subir 2 documentos, 3 documentos a GPT, como hicimos ahora, o a Gemini, yo le puedo subir un documento y él me va manteniendo el contexto. Incluso algo muy bueno de GPT es que tiene unas cosas que llama proyectos. Entonces yo a nivel de proyecto, es que subo los documentos y ya le puedo ir haciendo todas las preguntas y él va a tener en cuenta los documentos que le tenga acá para todos los chats que tenga dentro de ese mismo proyecto. Entonces, las búsquedas, los documentos, tengo que tener la base de conocimientos y tener varios chats para cada capítulo, para cada cosa y compartir la base de conocimientos. Entonces, es chévere. Pero NotebookLM es específico para eso y cuando yo creo un cuaderno de NotebookLM, tengo la opción de buscar acá, pero le puedo pegar las fuentes directamente en texto o enlaces. Señora. No, a alguien se le prendió el micrófono. Ah, ok. Entonces, no me la generó tan bien. Yo le puedo copiar, voy a copiar estas poquitas para no enredarme tanto. Y él las analiza y las lee.
¿Por qué este es especializado en este? Porque acá puedo meter hasta 50 documentos en la versión gratis y puedo meter casi 1000 documentos en la versión paga. Entonces, la base de datos de conocimiento que puedo armar en NotebookLM es poderosísima. Y una vez en esto, yo le puedo hacer preguntas sobre los documentos o le puedo escoger específicos. Acá puedo poner los enlaces, pero también les puedo subir documentos propios. Entonces, una de las cosas chéveres es que yo acá le puedo subir documentos, le puedo subir videos. Y él me hace la comparación de las fuentes. Y yo puedo seleccionar cuáles fuentes. Entonces, aquí me dice, estoy trabajando con 3 fuentes. Le puedo decir que me haga un mapa mental, que lo hace rápido. Y acá puedo combinar fuentes internas, fuentes externas y empezar a obtener información como la necesite. Lo que haga acá, si me pareció importante, lo guardo como una nota. Entonces queda acá guardado como una nota e incluso esa nota la puedo pasar también a fuentes. Y finalmente puedo decirle que me haga un mapa mental, que me haga un audio, que me haga un video, que me haga un informe. Este es así, la nota y este es, digamos, el mapa mental. Entonces me saca los programas, información general, propósito, perfil profesional, plan de estudios. Entonces mire qué chévere, este no tiene, tiene campos de formación, puedo compararlo así. Pero lo que le decía, como guardan la información de manera vectorial, es muy, este se coló, este no estaba por acá. Y yo puedo ir filtrando y actualizando qué voy a incluir. Entonces, este me permite armar una base de conocimiento. Una vez yo tenga la información y, como decíamos, hay especialistas en cada cosa, ya puedo ir a uno de estos como Gemini. Bueno, entonces lo que decía Claudia, yo puedo armar agentes especializados que se llaman en Gemini, específicos para cada cosa, y que es lo mismo que ella crea con sus GPTs. Entonces acá en Gemini se llaman gems. Ya para contrastado, comparado, que lo puedo hacer con NotebookLM, puedo traerme datos particulares de NotebookLM. Puedo descargar esto, puedo copiarme esto y decirle a Gemini que es muy bueno generando, me enredé yo mismo con tanta pestaña. Acá si requiero ya más profundidad, si requiero utilizar la base de conocimientos, un modelo más poderoso como Gemini Pro, que me haga análisis del documento, puedo incluso pasar de... Y espérate, uy, no me está funcionando el Canvas. Acá le podría decir que me genere un informe. Juan, aprovechando, mientras te genera la página en HTML, tengo una pregunta en relación con
si en estas páginas que uno genera se conserva la información, es decir, si uno le ha compartido, por ejemplo, para que responda y haga un análisis y responda con inteligencia artificial asistida, ¿eso queda en algo guardado o puede seguir funcionando? O sea, si yo la descargo, ¿me va a generar lo que se ha alimentado o eso dónde queda? Ah, sí, no, estos canvas que te generan la página es estática, no queda una aplicación que se va alimentando cuando se actualicen los datos. ¿No? Que sí es lo que nos contaba ahorita Carlos, que ellos han hecho todo un desarrollo en Python que va llevándolo por todos esos pasos. Entonces, sí, Okay. lo que hace es, te coge las fuentes, te las presenta como si estuviera haciendo un documento de Word, pero te lo hace en formato HTML que queda, pues... Se te está cortando el internet, Juan. ¿A todos les pasa lo mismo? Sí, señor. Señora. Ah, ok. Juan, Muy bien, se hace gráficas y todo. Juan, sí, se te cortó, pero ya estamos viendo lo que está procesando. En Gemini y entonces no queda alimentado, ¿cierto? O sea, queda estático. No, lo mismo No, en en GPT. ninguna... Eso, en todas estas, como cuando uno le dice que me haga que me lo presente como mapa mental, todas estas cosas quedan estáticas a la información que tenía. Incluso ahí me dice, yo acá puedo meter más fuentes, pero me quedó solo con esas 3 fuentes, por ejemplo. Okay. Me quedó estático lo que generé en ese momento. Listo. ¿Qué es ventaja de digamos, NotebookLM te trabaja solo con los datos que están ahí. Entonces no te trae datos afuera, lo de las alucinaciones, datos incorrectos, todo eso no pasa. Él te está organizando lo que está en la base de conocimiento. Entonces, NotebookLM, que fue uno de los que nos comentaron acá, me sirve para tener base de datos de conocimiento bastante grandes, aguanta hasta 50 documentos en la versión gratis, casi 1000 si pagan, si es versión paga, y pueden interactuar entre ellos, pueden seleccionar con qué partes de los documentos voy a hacer preguntas, y tiene unos modelos de presentación que te generan audios, te generan debates, te generan videos, tablas, cuestionarios. Entonces, NotebookLM. Entonces, volviendo a esto, ustedes pueden ir utilizando diferentes herramientas, ir llevando el proceso para tener fuentes externas, internas, para analizar, para contrastar, y ya después con un Gemini, con un GPT, ya ir elaborando el documento, ir puliéndolo. Entonces, no necesariamente necesitamos llegar a gente, no necesariamente necesitamos todavía un orquestador, pero sí saber que a veces hacerlo todo en una sola herramienta se me queda cortico. Entonces, Perplexity es especializado en buscar las bases de conocimiento. Si las necesito muy grandes, NotebookLM, de ahí ya saco lo que necesito y lo llevo a GPT, a Gemini, algo normal para trabajar ya yo como trabajo normalmente la generación del documento completo. Entonces, esta parte de procesos, dividirlo entre procesos, sí me permite aprovechar la especialización de cada herramienta. Eso, si lo necesito, porque si no, pues ustedes ya vieron que solo con GPT o con Gemini yo le puedo decir, búsqueme fuentes externas, y esto sí terminó. Es un poquito más lento, y sí, y también lo hizo. Entonces yo ya veo si está haciendo bien, a pesar que se mueve más. La queja sobre era normalmente en la versión 4 que no manejaba bien las citas, mientras que Perplexity sí maneja muy bien las citas y de dónde sacó cada información. Pero veo que ha mejorado mucho. Pues ustedes ya analizan, si les es suficiente acá, pues no necesitan Perplexity, pueden hacer la búsqueda acá. Esa herramienta Se te está cortando, Juan, de pronto
quito esta herramienta y ya vuelvo. De pronto, si de pronto cierras la cámara, a ver si de pronto mejora la señal. Listo. No, pero eso ya era todo lo que tenía que compartir con ustedes. Por eso está cortando, porque ya estamos llegando al final. Ah, bueno, dale. Más preguntas, ¿qué Si temas? tienen preguntas de pronto. De pronto los asistentes acá han generado alguna automatización de procesos con inteligencia artificial que nos quieran comentar, que hayan utilizado ya N8 u otra aplicación. Hay una inteligencia artificial que genera código, que es Visual Studio Código. No sé si Juan Fernando lo ha usado. Visual Studio Code. Sí, y es bastante, o sea, se integra bastante a lo que uno hace día a día. Es muy distinto a la edición de documentos, pero sí te hace gran cantidad de cosas. Incluso uno va escribiendo y le completa, que es lo más rápido. Y lo que tengo entendido es que este también genera código y que guarda, él sí almacena el inventario de información, ¿no? Sí, ya todos, o sea, Copilot, Gemini Code, todos están en función agente. Entonces, no solo te genera el código, sino que yo le puedo decir, guárdemelo en tal repositorio, recupere MDE, hace ya tareas. Envíale un correo a este compañero preguntándole esto, ya empieza a ser agente. Entonces, no solo contesta, no solo es conversacional, sino que también hace acciones. Exacto, correcto. No sé si alguien de pronto quiere alzar la mano y compartirnos su experiencia. Oscar Fabián. Hola, buenos días. Sí, te escuchamos. Bien, gracias. Hola Juan, buenos días. Hablo desde la Universidad de Ibagué y era una pregunta muy puntual, Juan. Digamos que en nuestro día a día tenemos en proyecto implementar o dar esos primeros pinitos con Make o N8N, pero pues más allá de eso también entendemos la dificultad que una otra forma tiene. Digamos, bajo estos dos escenarios, ¿cuál sería tu recomendación de cara a iniciar en un proyecto de este tipo? Sí, qué buena pregunta. Preparación, formación, o si hay otra herramienta que nos permita, digamos, agilizar un poco más sin tanto tecnicismo. Tecnicismo, creería que lo debería haber a una escala de técnica, pero no sé, quizás algo más transversal. Y si es apoyado contra estas herramientas de vida, pues sería perfecto. Era eso, Juan. Gracias. Listo. No, súper, Oscar. Oscar, primero, cuando uno ya va a automatizar flujos es porque tiene el flujo muy claro y tiene disponible sobre todo toda la información, todas las APIs de los programas que necesita. Entonces, si ven, todos estos programas de adopción tecnológica, cuando llegan a ese nivel, hay que manejar la gestión del cambio y la tasa de adopción bastante bien, qué tanto se mete y si le aporta al proceso. Muchas veces nosotros hacemos desarrollos e implementaciones de este tipo de automatización para clientes, pero finalmente ya cuando se ejecutan no alcanzan a tener el retorno o el ahorro en tiempo, en cosas que ellos esperaban por diferentes temas. Uno por las excepciones, porque uno planea el flujo pensando en todo, pero resulta que las excepciones son más por esos temas. Entonces, ¿qué es la recomendación? Si yo me voy a apoyar, normalmente estas herramientas out of the box o cajas me alcanzan a soportar el 60, el 70 y a veces el 80% del trabajo que necesito hacer. Entonces, ¿qué es bueno? Pulir los prompts desde antes, o sea, tener todo listo y que vea que que me funciona en Gemini o que me funciona, depende del que tenga, un Copilot, si la empresa tiene Copilot, la universidad tiene Copilot, y que el proceso funcione ya y después hago la orquestación. Entonces, hacer el paso a paso
utilizando los modelos de lenguaje, tener los prompts listos, saber qué herramientas se utilizan, la conexión a las herramientas, y ahí sí pasa la automatización, es una de las mejores prácticas para que sea muy rápido, no paremos y podamos medir el retorno. N8N es la promesa de ser el menos técnico, pero tiene todavía muchas cosas por debajo, sobre todo para hacer las conexiones y para probar y para desplegar, pero es ahora el menos técnico, el que tiene menos código, es low code, bajo código, entonces sigue siendo pues la mejor opción. Gracias. Bueno. Justo. Muchas gracias, Juan Fernando. No sé si hay otra pregunta. Perdón, sigue siendo la mejor opción para bajo código. De hecho, nosotros hacemos modelos de automatización en N8N, pero después lo hacemos directamente en Python para que fluya mucho más rápido. Entonces, pero si estamos buscando low code, es N8N. Gracias, Juan Fernando. ¿Alguien tiene otra pregunta? De pronto estábamos también analizando quién utiliza de pronto entornos de automatización ambientados con inteligencia artificial, que de pronto nos quiera comentar su experiencia. Bueno, dale. Juan Fernando, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por el espacio. Espero que les haya sido de utilidad. Juan Fernando, de pronto si me dejas compartir para compartirles la próxima charla. Ay, sí, señora. Yo no sabía que todavía estaba compartiendo. Sí. ¿Cómo dejo de compartir? En la que sigue, eso ahí. Ah, ya. Dale, muchas gracias. Listo. Bueno, voy a compartirles acá. Permítanme un segundo. Aquí les estoy mostrando entonces. Bueno, les recuerdo nuevamente las charlas que estamos llevando a cabo, los espacios de difusión que estamos llevando a cabo los días martes. El día de hoy pues tuvimos la presencia de Juan Fernando, a quien le agradecemos inmensamente pues por todo el proceso que nos llevó y nos acompañó a conocer sobre lo que es el uso de la inteligencia artificial generativa, que tuvimos todo ese proceso desde dónde arranca y toda esta construcción hasta lo que es la automatización de los flujos de trabajo, y pues contamos con algunas experiencias que ustedes nos contaron. Vamos a contar con como les decía, los espacios los martes de 7 a 9. El siguiente que tenemos es el espacio de Eduardo Alarcón, donde vamos a hablar de lo que son los fundamentos de gobernanza y gestión de datos institucionales. Igualmente, la grabación del espacio de hoy se las envió vía correo electrónico, donde comparto la grabación de la presentación que nos hizo Juan Fernando, y les comparto también la programación que tenemos para las siguientes, que pues como ya vemos son los fundamentos de gobernanza. Por favor inviten a las personas que ustedes consideren que les aplica estos temas, que es importante que lo conozcan y que compartan pues todas las grabaciones y lo que requieran. Bueno, les deseo a todos un feliz día. Recuerden diligenciar la lista de asistencia. Si están participando en ambas líneas, diligencien ambas líneas. La lista de asistencia está aquí en el mensajero, pero también está en la caja de herramientas de la reunión de Meet, que está en preguntas. Ahí también pueden acceder pueden acceder a los formularios. Muchísimas gracias a todos y les deseo un feliz día. Muchas gracias, doctora. Buen día, que estén bien. Buen día. Muchas gracias, Juan Fernando. No, con mucho gusto.
Muchas gracias por conectarse a las 7 de la mañana, un martes, después de festivo. Muchas gracias.